Desde los inicios de la humanidad, las Sagradas Escrituras han sido mucho más que un registro histórico o espiritual. Entre líneas y símbolos, esconden enigmas que desafían no solo la fe, sino también la lógica misma. Nombres olvidados, entidades que aparecen y desaparecen sin explicación, seres tan imponentes que ni los ángeles se atreven a nombrarlos. ¿Quiénes son estas figuras que habitan los márgenes del texto bíblico? ¿Mensajeros del cielo, fuerzas primordiales o sombras anteriores al tiempo? Muchos pasan desapercibidos en una lectura superficial, pero para quienes se atreven a mirar más de cerca, se abre un universo lleno de misterio. Si te apasionan los temas ocultos de las Escrituras y quieres descubrir los secretos que pocos conocen, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like. Esto nos ayuda a seguir creando contenido épico y profundo como este. A diferencia de los personajes conocidos desde la infancia como Moisés, David o Jesús, existen seres sin genealogía, sin un origen claro, sin destino revelado. Aparecen envueltos en humo, en sueños, visiones o batallas cósmicas. Sus nombres están dispersos en pasajes poéticos, profecías o fragmentos que pocos comprenden. Pero cada uno de ellos carga consigo un significado que va mucho más allá de lo evidente. Hoy revelaremos 5 de estas entidades. Seres que caminan entre la realidad y lo inexplicable. Sus orígenes son debatidos por sabios, sus obras descritas con palabras enigmáticas y sus nombres, algunos jamás fueron revelados. Y entre todos ellos, quizá el más temido, el más antiguo, el más indomable, se esconde en las aguas del caos, desde el origen mismo del mundo. Antes de que existieran reinos, antes de que el hombre levantara ciudades o escribiera su historia sobre la tierra, ya se hablaba de una criatura imposible de dominar. Un ser que no responde a invocaciones ni pactos. Una bestia nacida del caos, forjada en las profundidades, donde la luz no alcanza. Su nombre es Leviatán. En el libro de Job, se lo describe con un lenguaje que roza lo indescriptible. ¿Podrás tú sacar al Leviatán con anzuelo, o sujetarás su lengua con una cuerda?, pregunta el Altísimo. Su aliento enciende carbones. Su piel es un escudo impenetrable. Su mirada hiela el alma. Y su furia puede hacer temblar los cimientos del océano. Pero Leviatán no es simplemente un animal colosal. No. Su figura ha sido interpretada como el símbolo del caos primordial, el eco viviente del desorden que precede a toda creación. Para los antiguos hebreos, él habitaba en el Tehum, el abismo acuático del Génesis. Era la antítesis del orden divino. El oponente silencioso que siempre está presente, esperando. En los Salmos, se dice que Dios quebró las cabezas de Leviatán y lo entregó como alimento a las criaturas del desierto. ¿Mito o profecía? ¿Pasado o visión de lo que vendrá? La tradición mística judía sostiene que en los días finales, Leviatán emergerá para una última confrontación, y su carne será servida en un banquete celestial reservado solo para los justos. Y no es el único. En los escritos del libro de Enoc y en el Talmud, se habla de Behemoth y Zid, bestias hermanas, una terrestre, otra aérea. Junto con Leviatán, el señor de las aguas, formarían una trinidad de fuerzas colosales, selladas por Dios para un juicio aún no revelado. Pero hay más. En tradiciones ocultas, algunos han sugerido que Leviatán no es solo una bestia, sino un espíritu que personifica la soberbia, la rebelión, el poder que se niega a doblarse ante la voluntad divina. En ciertos textos apócrifos, se le liga con la serpiente del Edén, y en otros, incluso con el mismísimo adversario, Satanás. Sin embargo, la Biblia es clara en algo: ningún humano puede domarlo. Ningún guerrero puede derrotarlo. Solo uno tiene autoridad sobre él, el Creador. Y eso lo convierte en algo más que una criatura. Es un límite divino. Un recordatorio de que no todo puede ser controlado, ni comprendido. ¿Dónde está Leviatán ahora? ¿Debajo de los océanos, dormido, esperando la hora del fin? ¿O ya camina entre nosotros, oculto bajo nuevas formas? Quizás, o tal vez, nunca se fue. Aparece por primera vez en un encuentro fugaz. El escenario es una llanura, después de una batalla. Abraham regresa victorioso de rescatar a su sobrino Lot. Y allí, como salido de la nada, lo espera un hombre extraño, desconocido, pero majestuoso, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. No se nos dice quién era su padre, ni su madre. No hay linaje, ni antecedentes, ni edad. Tampoco se nos informa si murió. Solo se nos dice que bendijo a Abraham, y que Abraham le entregó el diezmo de todo. Este gesto, aparentemente simple, tiene implicaciones gigantescas.
Abraham, el patriarca, se somete en bendición y tributo ante un rey sacerdote que aparece de forma repentina y se desvanece igual de misteriosamente. ¿Quién era Melquisedec? ¿Un hombre justo? ¿Un ángel? ¿Una manifestación del mismo Dios? Desde entonces, generaciones enteras han intentado responder esa pregunta, y ninguna respuesta ha sido definitiva. En el Salmo 110, David profetiza sobre alguien que vendrá según el orden de Melquisedec. No el orden de Aarón, ni el de Moisés. Uno más antiguo, más puro, más eterno. Esa profecía es retomada siglos después en la carta a los Hebreos, donde se afirma que Jesús no fue hecho sacerdote por descendencia, sino por poder de vida indestructible, según el orden de Melquisedec. ¿Estamos, entonces, ante un prototipo del Mesías? ¿Un eco del Cristo preencarnado? ¿Un ser fuera del tiempo que vino a bendecir al Padre de la fe como señal de algo mayor que vendría después? La literatura rabínica discute su identidad. Algunos lo consideran un título, no un nombre, Rey de Justicia, Rey de Paz. Otros, lo identifican con Sem, hijo de Noé, preservado del diluvio y aún vivo en tiempos de Abraham. Pero otros, sobre todo en corrientes místicas como la Cábala, sostienen que Melquisedec era un ser celestial, un guardián entre mundos, cuya presencia marcaba los lugares donde cielo y tierra se tocaban. En los manuscritos del Mar Muerto, se le menciona en un fragmento como Elohim, aquel que proclamará la libertad en el año del jubileo, juzgará a los impíos y reinará con justicia. En esos textos, su figura se expande, se eleva, se vuelve apocalíptica. Más allá de los textos, su silencio es atronador. Porque Melquisedec no hace milagros. No combate. No profetiza. No levanta ejércitos. Solo aparece, y bendice. Y eso basta. Porque su presencia revela un orden invisible, anterior al templo, a la ley, al sacerdocio levítico. Un orden que no necesita genealogía porque está anclado en la eternidad. Y tal vez por eso muchos piensan que él no era de este mundo. Que era un ser eterno, uno que transita entre los siglos, apareciendo solo cuando los designios divinos lo exigen. Un sacerdote eterno. Un embajador del cielo. Una sombra gloriosa del que había de venir. ¿A dónde fue después de aquel encuentro con Abraham? ¿Regresó al trono de Salem, o desapareció como una llama que se apaga al alba? ¿Y si hoy regresara, o lo ha hecho ya, sin que lo hayamos reconocido? En el centro del universo, más allá de los cielos visibles, existe un trono. No un trono humano ni una estructura simbólica, sino un trono viviente, vibrante, rodeado de luz, relámpagos, voces y fuego. Es allí, en el capítulo 4 del Apocalipsis, donde Juan el discípulo amado, es llevado en el espíritu y lo contempla. Pero no está solo. Alrededor del trono están 24 tronos menores, y sobre ellos, 24 ancianos, vestidos de blanco, con coronas de oro sobre sus cabezas. ¿Quiénes son? ¿Representan a la humanidad glorificada? ¿Son ángeles de alto rango? ¿Los patriarcas y apóstoles eternizados? ¿O son algo que trasciende cualquier categoría conocida? La Biblia no los presenta por nombre. No explica su origen. No dice de dónde vienen. Solo se nos muestra lo que hacen, adoran, se postran, entregan sus coronas y proclaman la santidad de Dios sin cesar. Día y noche. Algunos estudiosos han sugerido que los 24 ancianos representan las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles del Cordero, simbolizando la unidad entre el antiguo y el nuevo pacto. Serían el puente entre la ley y la gracia, entre la promesa y el cumplimiento. Pero otros han ido más allá. En ciertos escritos apócrifos y visiones místicas, estos ancianos son vistos como consejeros celestiales, testigos eternos del trono divino desde antes de la fundación del mundo. En la visión de Enoc, se habla de ancianos que registran los actos de los hombres, guardianes de los libros del cielo, vigilantes de los tiempos. El número 24 también tiene peso simbólico. Dobla el número 12, que representa gobierno, plenitud, orden divino. No están allí por azar. Cada uno de ellos ocupa un lugar preciso, como si formaran parte de un consejo celestial que presencia, aprueba y se somete a cada decisión del Altísimo. Sus vestiduras blancas aluden a la pureza. Sus coronas, al galardón. Pero ellos no las retienen. Cuando el Cordero es exaltado, ellos se postran y lanzan sus coronas al trono, reconociendo que toda autoridad y gloria pertenece solo a Dios. ¿Y si no fueran simplemente figuras simbólicas? ¿Y si estos ancianos fueran seres reales, eternos, conscientes, que han presenciado cada era, cada juicio,
cada revelación? ¿Y si están sentados no solo para observar, sino para preservar el equilibrio entre la justicia y la misericordia? Algunos místicos creen que ellos custodian los secretos del tiempo, que conocen los sellos, los sonidos de las trompetas, los nombres escritos en el libro de la vida, que en su silencio hay juicio, pero también compasión. Y lo más inquietante, están esperando. Porque cuando el Cordero, el único digno, toma el libro sellado, los ancianos se levantan. Algo cambia. Se activa un ciclo que lleva a las plagas, los jinetes, los viales, la caída de Babilonia y la consumación de todas las cosas. Ellos no gobiernan, pero contemplan desde dentro. Ellos no hablan, pero sus gestos mueven los hilos del juicio. Ellos no mueren, porque fueron llamados a permanecer hasta el fin. ¿Dónde estaban antes de que Juan los viera? ¿Están aún allí, rodeando el trono, esperando el próximo movimiento eterno? Quizás, ya hayan comenzado a inclinarse de nuevo. No tiene nombre en las Escrituras. No se le presenta con títulos ni genealogía. No deja rastro donde pasa, solo un eco y un vacío. Aparece en la oscuridad, en medio de la noche más espesa que Egipto haya conocido. Una sombra que no se puede detener, ni suplicar, ni convencer. Se le conoce como el ángel de la muerte, pero su figura está envuelta en un velo tan denso como el silencio de una casa sin aliento. Es en Éxodo, durante la 10ª y última plaga, que su presencia se hace notar. No se anuncia con trompetas ni estruendos. No necesita abrir puertas. Simplemente pasa. Y donde no hay sangre sobre el dintel, entra. Y el primogénito cae. La Biblia lo llama simplemente el destructor. Y pasará Jehová hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre, no permitirá que el destructor entre en vuestras casas para herir. Éxodo 12 y 23. ¿Quién era esta entidad? ¿Un ángel enviado por Dios? ¿Una manifestación del mismo juicio divino? ¿O una criatura antigua, sellada desde el inicio del tiempo para ser desatada en momentos clave? En la tradición judía, se le ha identificado con Samael, el ángel de la severidad. En otras corrientes místicas, se le nombra Azrael, el que separa el alma del cuerpo. Aunque estos nombres no aparecen en la Biblia canónica, su función es reconocida en múltiples culturas, ser el ejecutor de los decretos celestiales. Este ángel no actúa por maldad. No decide a quién tomar. Él cumple. Su poder no radica en la destrucción, sino en la precisión con la que obedece la voluntad del Eterno. Y esa es, quizás, su característica más aterradora: no siente. No duda. Solo obedece. Durante el reinado de David, cuando Israel cae bajo juicio, se lo vuelve a mencionar. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová entre el cielo y la tierra, con una espada desenvainada en su mano. 1 Crónicas 9 y 16. Está entre el cielo y la tierra. No pertenece a ninguno. Transita entre ambos. Algunos lo han imaginado como un guerrero de fuego. Otros, como una sombra sin rostro. Hay quienes creen que nunca ha dejado de caminar. Que en cada tragedia colectiva, en cada juicio velado, él aparece, invisible, implacable, exacto. ¿Y si no es uno solo? ¿Y si hay muchos ángeles del juicio, cada uno asignado a regiones, tiempos, propósitos? En el Apocalipsis, se mencionan 7 ángeles con 7 plagas. ¿Acaso son manifestaciones del mismo espíritu? ¿Soldados de una guerra invisible que aún se libra sobre nuestras cabezas? Pero el ángel de la muerte también tiene un reverso. Es temido, pero también justo. Porque solo actúa cuando la misericordia ha sido despreciada. Solo es liberado cuando el tiempo de gracia ha sido ignorado. En ese sentido, no es un enemigo, es un límite. Un último umbral. Y es precisamente en esa función que su misterio se profundiza. No es el mal. Es el juicio. Y si aparece, es porque el cielo ha hablado, y la tierra ha guardado silencio. ¿Sigue caminando en las noches, entre ciudades, calles, almas? ¿O espera, con la espada envainada, a que suene la próxima orden? Oculto entre los pliegues del libro de Job, entre discursos sobre sufrimiento, juicio y sabiduría divina, aparece un nombre que resuena como un eco ancestral: Behemoth. No es una bestia común. No es simplemente grande. Es descrito como la obra maestra de Dios entre los seres terrestres. Su poder no reside en la velocidad, ni en la inteligencia, sino en la fuerza bruta, la estabilidad inmovible y una existencia que desafía la comprensión. Mira ahora al Behemoth, al cual hice como a ti, come hierba como el buey.
He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola se mueve como un cedro. Sus huesos son como tubos de bronce, sus miembros como barras de hierro. Job 40, 15-18. La imagen es clara, es una criatura inmensa, poderosa, indomable. No puede ser domesticado. No responde al hombre. Se alimenta de hierba, sí, pero no por eso es inofensivo. Es el guardián silencioso de la tierra firme. El símbolo de lo inconmovible. Pero ¿quién o qué es realmente Behemoth? Durante siglos, los eruditos han debatido su identidad. Algunos han intentado identificarlo con animales reales, hipopótamos, elefantes, rinocerontes. Pero esta interpretación falla ante la descripción bíblica, especialmente cuando se menciona que su cola se mueve como un cedro. No hay criatura actual que encaje por completo. En la tradición judía y en los Midrashim, Behemoth no es simplemente un animal. Es un ser preadámico, creado al atardecer del sexto día, junto a su contraparte acuática, Leviatán. Behemoth gobierna la tierra como Leviatán domina el mar. Ambos fueron creados con un poder descomunal, pero para preservar el equilibrio, Dios los separó. Leviatán fue sellado en las profundidades del abismo, y Behemoth fue colocado en un lugar remoto, llamado por algunos como el monte de Yn o el desierto oriental, donde aguarda, sin moverse, hasta el fin de los tiempos. El Talmud menciona que en los días mesiánicos, Leviatán y Behemoth librarán una batalla cósmica, y sus cuerpos serán ofrecidos como banquete para los justos. No como trofeos, sino como símbolos de la victoria final sobre las fuerzas primitivas del mundo. Pero hay más. En corrientes cabalísticas, se sugiere que Behemoth no es un ser físico, sino una representación de la fuerza contenida, de la energía potencial, del poder que no se desborda sin propósito. Es la voluntad bruta del cosmos, sujeta únicamente a la palabra del Creador. Behemoth no habla. No ataca. No busca el conflicto. Pero su sola presencia es una advertencia, el poder absoluto existe, aunque esté en silencio. Quizás esa sea su función, recordar a los hombres que hay fuerzas más allá de su dominio, y que algunas de ellas, aunque invisibles, aunque pacíficas, son imposibles de controlar. ¿Y si Behemoth aún se encuentra en algún rincón oculto del mundo, dormido en un valle que ningún ojo ha visto? ¿O quizás camina lentamente entre los siglos, invisible al ojo humano, esperando la señal para alzarse y cumplir su propósito final? Sea como sea, su existencia no es un mito, es una promesa. Una que aún no ha sido revelada por completo. Ahora los conoces. 5 seres que no figuran en relatos infantiles ni sermones comunes. 5 nombres que resuenan como truenos en los márgenes del texto sagrado. Leviatán, Melquisedec, los 24 ancianos, el ángel de la muerte, Behemoth. Ninguno de ellos se deja encerrar en una sola definición. Son enigmas. Ecos. Presencias que rozan el límite entre lo divino y lo desconocido. Y quizá, esa sea la mayor lección. Que en las Escrituras no todo está dicho, ni todo explicado. Que entre los versículos más solemnes, existen puertas hacia lo infinito, susurros del cielo que aún no han sido completamente revelados. Al observarlos, algo dentro de nosotros despierta. Un anhelo antiguo, una curiosidad que no teme al misterio. ¿Y si lo que sabemos es solo la superficie? ¿Y si estos seres son pistas de una realidad más profunda, más vasta, más eterna? Pergamino, si este contenido encendió tu mente y tocó algo en tu alma, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu me gusta. Tu apoyo permite que sigamos explorando los misterios ocultos de la Biblia, con respeto, pasión y profundidad. Y ahora, dime tú, ¿hay algún otro ser bíblico que siempre te haya intrigado? ¿Un personaje que aparece sin explicación, o una sombra que merece ser iluminada? Déjalo en los comentarios.